Buenas, vamos a hablar sobre la crisis de 1982. El equipo está conformado por Andrés Covarrubias Hernández, que va a decir las causas, Giancarlo Cruz, que va a decir las consecuencias, y Eduardo García Becerra, su servidor, que va a dar los datos internacionales e nacionales. Bueno, para hablar de la crisis de 1982 tenemos que hablar de diferentes cosas, diferentes apartados. Entre uno de ellos son cuáles son las causas. Las primeras causas, la primera causa que podemos encontrar es la caída de los precios del petróleo. En esa época, pues México era un país que era petróleo dependiente, que es el término que se utilizaba en esos tiempos, y a la caída de este hizo que muchas de las, bueno, que en sí la economía se sentía resentida por esa pérdida que era su actividad principal en esos tiempos. El segundo punto es el aumento de la deuda externa del país. Por ejemplo, cuando pasó todo este tipo de crisis, también en Estados Unidos hubo un problema financiero, una crisis también pues, en la cual pues empezaron a incrementar los intereses que había para impuestos para nuestro país. O sea, un ejemplo de esto es que para antes de 1981 teníamos apenas un 6% de interés, y para 1981 ya teníamos un 14%, lo que eso llevó a que poco a poco las deudas del país fueran creciendo. Y por ejemplo, nuestra Reserva Nacional teníamos un aproximado de 150 millones de dólares, si mal no estoy. Y lo que se explicaba es que al día siguiente ya teníamos una deuda de 400. Se intentó contrarrestar esto, sí, y nada más se fue aplazando como que esta, el pago. Teníamos 90 días de plazo, se agregaron otros 90 días, e incluso se llegó a pedir un poco más de préstamo para que las necesidades básicas del país fueran saldadas. La no devaluación de la moneda mexicana. Ya sabemos que si no se devalúa la moneda, tenemos menor, bueno, no va en relación con respecto a la inflación, lo que eso terminó siendo otro aspecto en el cual llevó a que las personas protestaran y tuvieran cierta desconformidad con cómo se estaban llevando las políticas. El no bajar los precios del petróleo y subirlos es pues lo que decimos, ¿no? O sea, la crisis del petróleo fue prácticamente lo que terminó de amolarnos, lo que causó todo esto, porque pues México, al ser una economía petróleo dependiente, se olvidó de otras actividades económicas, y pues con la caída de este y subir su precio, cuando ya de por sí nuestra moneda no estaba del todo en una buena posición, pues terminó por decir así, de clavarnos el cuchillo. Tiene costos sociales como el desempleo, el salario, la informalidad y el gasto social. Los ajustes económicos impactaron fuertemente en el mercado laboral, pues la orientación del mercado al exterior inició la ruptura de cadenas productivas, particularmente en los sectores de bienes de consumo y el campo. Pero también el adelgazamiento del Estado y luego la privatización impactaron al empleo, cuyos efectos podemos evaluar por medio de tres indicadores que aparecen en la misma: la tasa de desempleo abierto o desempleo, el salario mínimo real y el ingreso medio real de los empleados, y como el colario y la informalidad. El desempleo. La tasa de desempleo constituye uno de los indicadores macroeconómicos más importantes, cuyas estadísticas oficiales más confiables empezaron a recopilarse apenas en la década de 1970 y que adquirieron mayor relevancia a raíz de la crisis y el desempleo y la informalidad. Un aspecto por demás importante que marca el inicio de este periodo es la reducción de la manera drástica del empleo asalariado, junto con su participación en el PIB, que consigo a la crisis de 1982 y que continuará a lo largo de 3 décadas. Sobre este asunto, Nora Lustig revela que la proporción de los asalariados bajó de 83.4 a 76.2 en 1985, mientras que el número de trabajadores por cuenta propia aumentaba 12.1 a 15%, al de los trabajadores familiares no remunerados aumentaba 2.1 y 4.6. Cabe agregar que la proporción de asalariados continuó en la medida que el desempleo informal llegó a 11% a finales de la década de los 20. Aún más, de acuerdo con el criterio menciona Lustig, en la primera crisis de la globalización que sufrió México en 1995 empeoró la situación de los trabajadores, pues la proporción de quienes recibían remuneración respecto a la población económicamente activa, PA, que incluye empleados, desempleados y subempleados, llegó a cerca del 23%, proporción que se mantuvo hasta el principio del siglo XXI, de acuerdo a estadísticas que presenta Hernández y Velázquez.
Bueno, vamos a hablar sobre los datos internacionales. El primero y el más importante es la repentina disminución de los precios del petróleo, ya que este fue como el evento que terminó dando la causa a la crisis. Y otro es el gobierno de Estados Unidos aumentó las tasas de interés, ya que ellos tenían una inflación en ese momento, entonces decidieron enfrentarla aumentando las tasas de interés para los créditos. Pasemos a los datos nacionales. Uno, también es una causa, que es la sobreproducción de los barriles de petróleo en México. México produjo muchos barriles al día, millones, haciendo una sobreproducción, y eso también, al no ser parte de la Organización de Petróleo Internacional, que ahorita no tengo el nombre, pero pues eso desestabilizó los precios y hizo que también bajara. Entonces al final, fue de ser una ayuda para México, terminó siendo pues el principal error también. Y ahora, el gasto público era muy grande, ya que al aumentarse la deuda, México gastó mucho, tratando de afrontar la crisis, aumentando los gastos públicos, tratando de ayudar, tratando de controlar la moneda mexicana, pero todo esto fue pues un fracaso, y al final terminó haciendo más difícil la crisis para el país.